¿Por qué creen ustedes que la Biblia se da el espacio para también comunicarnos este versículo a cada uno de nosotros? Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, ¿cierto? Y vemos como ese llamado urgente a ir y predicar, a llevar la palabra, a ser discípulos, a evangelizar. Pero cuando nos encontramos con el apóstol Pablo, cuando se encuentra con Jesús camino a Damasco, ¿cierto? Recordemos que este versículo que nosotros acabamos de leer es después que este varón de Dios es enviado a orar por él, ¿cierto? Y dice que cayeron como escamas de sus ojos y después que él recobra la vista, él no sale predicando al tiro. Aunque en el versículo siguiente dice que lo primero que después hace Pablo es salir a predicar. Pero entre medio de todo este evento está este versículo que nosotros acabamos de leer en este momento. Y es el tiempo que se toma el apóstol Pablo para recobrar fuerzas y estar con los hermanos, ¿cierto?, que estaban ahí en Damasco. Es un versículo quizás aislado dentro de la lectura, pero que nosotros podemos sacar una enseñanza muy hermosa para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque para que nosotros podamos hacer misiones, Dios también requiere de que nosotros podamos tener un cuerpo sano y con la fuerza suficiente para poder también enfrentar todo lo que se va a venir por delante a la hora que nosotros estamos trabajando. Recordemos que el apóstol Pablo hasta ese entonces, él venía siendo un perseguidor de la iglesia. Él no era un discípulo, no era un apóstol y tampoco era un misionero. Él era un perseguidor de la iglesia que él iba a Damasco, pero él iba con un propósito totalmente diferente de la evangelización. Recordemos que él iba a buscar a los cristianos para encarcelarlos, ¿cierto? Para torturarlos. Y nos encontramos con este momento en donde él está solo, está ciego. Dios envía un hombre para que ore por él, ¿cierto? Para que recobre la vista. Y una vez que pasa este evento, dice que él se queda, ¿cierto? Dice que le cayeron como escamas, recibió al instante la vista, dice, levantándose fue bautizado y habiendo tomado aliento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Cuando nosotros vemos también la situación de los discípulos que estaban en Damasco, porque recibir a alguien en el hogar eh, en estos tiempos está como cada vez más complicado abrir la puerta del hogar a cualquiera, ¿cierto? Imagínense en ese entonces cuando el que llega a compartir con la iglesia y con los hermanos de la localidad era el que ellos habían escuchado que venía persiguiéndoles para tomarles presos, ¿cierto? Y para torturarles. Y ahora estaba sentado a la mesa con ellos. Vemos también lo importante que requiere también el que Dios trabaje también en nosotros como congregación cuando Dios levanta también a un hombre y a una mujer con un llamado especial. Lo que nosotros también debemos dejar que Dios trabaje en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque Dios tuvo que trabajar en el corazón de Saulo, porque en ese entonces todavía era Saulo, pero también Dios tuvo que trabajar en el corazón de la iglesia que estaba en Damasco. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron que creer que Dios había hecho algo en Saulo, ¿cierto? Y sentarse a la mesa con ellos y compartir. La fe fue algo fundamental en ese momento, porque el poder sentarse a compartir con alguien que uno no sabía si en determinado momento se iba a parar, ¿cierto? Y iba a decir, ya, agarrarlo a todo y llevárselo, o realmente Dios había hecho algo y estaba ahí con un propósito y un llamado especial. Cuando nosotros vemos que la iglesia, tanto la iglesia de Damasco como Pablo, también tienen algo importante que aprender. ¿Por qué? Porque si hay algo que nosotros debemos recordar y no se nos tiene que olvidar, es que sin comunidad no hay misión. La misión no se trata de una persona sola que recibe un llamado y parte a hacer la voluntad de Dios sin que nadie lo frene, sin que nadie lo dirija, sin que nadie le ponga rienda, no, muy por el contrario. Cuando nosotros hablamos de hacer misiones y de que Dios tiene un propósito, Dios no llama a una persona en soledad
o lo capacita sin que haya nadie gobernando sobre su vida, sobre su corazón. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios y vemos los llamados específicos que Dios hace para personas, generalmente esos llamados y eso, el apartar a determinadas personas, los hace en el ambiente de comunidad, en el ambiente de iglesia, cuando también hace el llamado, ¿cierto? Y el que se aparte a Saulo y a Bernabé dice que estaban todos los hermanos juntos, estaban siendo orando, buscando de la presencia del Señor. Entonces, claro, uno en el hogar, en la soledad, uno en la oración constante de que Dios haga algo con uno, eh, uno tiene también que reconocer que uno forma parte de una comunidad y forma parte de un grupo. Pablo necesitó de esta pausa para alinear también su teología con la realidad de la iglesia local, porque recordemos que la enseñanza que él traía era un poco diferente. Él decía que a los cristianos había que aprisionarlo y torturarlo, ¿cierto? Porque eran herejes. Y ahora él era parte de este grupo y tenía que alinear, ¿cierto?, lo que él sabía, lo que había sido enseñado, con una comunidad que tenía una creencia totalmente distinta y entender de que el llamado que ahora él tenía era a ser más personas de acuerdo al grupo en el cual él estaba en este momento, no como él. No, no a ser fariseo, sino que ahora a ser discípulos y a ser llamados también a conocer este mensaje y lo que Cristo también había venido a cumplir y ese propósito. Dice, iniciamos con este versículo porque las misiones no comienzan con un viaje transcultural. Y creo que eso también lo tocaron en el módulo anterior. Porque la mayoría de lo que, bueno, yo no es que digo, ay, que he vivido 100 años, pero la mayoría cuando dicen, no, es que yo siento un llamado misionero, yo estoy llorando porque yo creo que el Señor me va a mandar a África. O no sé, yo voy a ir a España, voy a ir a Alemania a hablar y a predicar las grandezas del Señor. Y a veces Dios solamente nos usa para ganarnos a nuestra familia. Y sabe que es importante, como se compartía en el módulo anterior también, el no minimizar el llamado y el propósito que Dios nos llama a cumplir sin importar el lugar donde estemos. ¿Por qué? Porque recordemos que el llamado misionero es poder también llevar esta buena nueva a aquellos que están necesitados, a aquellos que también necesitan un encuentro con Dios. No significa que Dios no nos puede llevar a otro país, sí, sí nos puede llevar a otro país, pero recordemos también que hay gente que teniendo el dinero, todos los recursos, no va a otro país a predicar la palabra del Señor. Y el tener esos anhelos y esos sueños muchas veces no nos dejan ver las grandes cosas que Dios también nos permite disfrutar y hacer en la cercanía de nuestro hogar, en la cercanía de quienes también están con nosotros. Cuando nosotros hablamos del apóstol Pablo, todos hablamos y vemos a un hombre apasionado, ¿cierto? Que él decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, como decía mi hermano Luis. Un hombre que hablaba, que aconsejaba, un hombre que siempre tenía la respuesta oportuna, un hombre que siempre estaba ahí, ¿cierto? Cuando se veía la dificultad, Dios siempre le mostraba la salida, Dios siempre le mostraba la alternativa. Y cuando preparaba este módulo, me encontraba con un consejo donde decía que a los estudiantes para hacer un llamado misionero era muy complicado hablarles de doctrina porque decía, es gente con pasión, es gente que tiene un corazón así encendido por la obra del Señor, y lo peor que uno podría hacer es hablarle de doctrina, hablarle de contenido, mencionarle libros, porque eso va a ser como un freno, como un obstáculo dentro de ese corazón lleno de pasión por ir y alcanzar a los perdidos. Pero, ¿sabe? Cuando nosotros vemos al apóstol Pablo, este gran misionero, vemos que es un hombre que escribió casi la mayoría de la doctrina que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento. Entonces no podemos desconocer que el misionero debe conocer también la doctrina. Cuando nosotros leemos las cartas del apóstol Pablo, lo que debemos nosotros ahora, cuando leamos las cartas, no es que solamente son cartas y destinadas a distintas iglesias, sino que son soluciones a problemas específicos en determinados lugares. ¿Y por qué menciono esta particularidad?
porque usted y yo también somos llamados a traer la solución a los conflictos en determinado momento y determinado lugar. ¿Y qué es lo que nosotros debemos tener claro? Que cuando hablamos de solución a los conflictos, no estamos hablando de soluciones humanas. Estamos hablando de esa solución que solamente Cristo puede traer y producir en el corazón de la vida de un hombre y de una mujer. Las doctrinas que nosotros vamos a ver durante este módulo no son todas las doctrinas que existen. ¿Por qué? Porque es un módulo que dura 4 clases. Entonces son contenidos muy extensos. Pero yo en este módulo voy a tratar de compartir las principales y darles las pinceladas de lo que cada una de ellas se refiere. Al terminar el módulo, yo les voy a compartir un libro en el cual yo me basé para poder extraer lo que vamos a ir compartiendo. Libros en referente a estos hay muchos. Y no le tenga miedo tampoco usted a leer un libro, a nutrirse y a alimentarse, más allá de lo central que nosotros debe ser la Biblia. Claro, la Biblia para nosotros debe ser el libro principal, pero no tenga temor a poder también adquirir una literatura. ¿Por qué? Porque uno dice, pero es que yo no sé qué libro podría ser el mejor, o si me voy a encontrar con un comentario que a lo mejor no es el adecuado. Pero sabe que cuando usted está en comunión con el Señor también le va a indicar qué comentario tomar y qué comentario dejar pasar. ¿Por qué? Porque aún en la palabra Él dice que cuando nosotros nos sentemos y escuchemos una palabra, ¿cierto? Dice que nosotros la prestemos atención, retengamos lo bueno y ¿qué cosa? Y desechemos lo malo. Si nos da esa libertad para hacerlo en la palabra, con mayor razón a la hora de que usted adquiere un libro para también alimentarse y nutrirse en determinados conceptos, no tenga ninguna duda en que Dios le va a encaminar y le va a dirigir cuando usted lea algo y diga, oh, no sé, aquí como que esto me produce un ruido medio raro. Usted descanse en que cuando el Señor le hace sentir eso, esa usted la puede dejar pasar y tomar aquello que realmente afirma su fe, afirma lo que usted cree y afirma lo que también usted ha recibido como enseñanza durante este tiempo y durante estos años. Cuando nosotros hablamos de doctrina, el propósito de este módulo no es que seamos sabios arrogantes o decir, no, es que yo ahora sé lo que tengo que enseñar y no, y aquí y acá, no, muy por el contrario, sino que es el propósito de este módulo y de tener conocimiento de cuáles son las doctrinas fundamentales y dentro de lo básico que vamos a ver nosotros, es porque estas dice que son el alimento que necesitamos para recobrar fuerzas y a la vez el mapa para saber convivir con los discípulos en el campo. Si no manejamos la doctrina, no sabremos qué compartir en la mesa. Y sabe que es importante porque a veces el misionero hace misiones sentado a la mesa con alguien. El misionero hace misiones llegando a un hogar donde hay necesidad, no siempre en una tarima, no siempre en la selva, no siempre en un escenario, no siempre a multitudes. A veces esa es una simple vida, un simple corazón necesitado que Dios nos da la oportunidad de poder compartir. Y si usted y yo no tenemos ese conocimiento, no vamos a saber qué compartir. Vamos a hablar del día, del clima, que tampoco es un mal tema, pero usted y yo que estamos en esta tarde, en esta noche, ya en este momento, es porque hemos entendido que Dios también quiere algo un poquito más allá de nuestras vidas, de nuestros corazones, y usted también está dispuesto a disponer su vida en las manos del Señor. ¿Para qué? Para que Él le use en aquello que usted siente que Dios quiere hacer, pero que quizás usted aún no se encuentra capacitado. Y el anhelo y el deseo en este momento es de poder acompañarle en ese sentir y en ese deseo que Dios también ha puesto en su corazón. ¿Sabe? Me encontraba con un párrafo donde decía, el amor sin doctrina es puro sentimentalismo que no transforma a nadie a largo plazo. Y eso usted y yo debemos tenerlo claro. Que aquí, claro, se trata del amor, pero el amor debe ir acompañado también con la palabra. Acá nosotros hablamos de doctrina, pero en realidad lo que es la palabra. La doctrina sin amor es legalismo rígido que ahuyenta a las personas. Es decir, tampoco podemos dejar el amor de lado y enfocarnos solamente en la doctrina. Un misionero sin doctrina es como un médico con muy buenas intenciones,
pero que no sabe anatomía ni farmacología, por más amor que tenga, dice que puede terminar matando al paciente. La doctrina es lo que garantiza que el mensaje que llevan tenga el poder de salvar. Entonces, este módulo que nosotros vamos a tratar de ver y de poder analizar en estas clases durante este mes, como bien decíamos, no, quizás no en la profundidad que debería ser, pero terminando el módulo yo les voy a compartir el libro que yo leí, salen todos los capítulos de lo que nosotros vamos a hablar y vamos a analizar, y el poder ver también qué es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, ir cimentando nuestros conocimientos, como bien decía, puede que quizás no hablemos nada nuevo, pero solamente lo vamos a hablar de manera más ordenada, vamos a ir estableciendo ciertos niveles, todo es importante, pero todo también tiene que iniciar con un tema principal e importante por sobre todo. Amén. Para comenzar vamos a hablar de definiciones. Voy a ver si puedo compartir algo para que ustedes también puedan ir siguiendo. No sé si alguien me podría decir si se ve. Amén, sí se ve. Ya, se ve. Ya. Vamos a comenzar entonces con las doctrinas fundamentales. Empezamos con conceptos. A ver si alguien me puede decir qué significa la palabra doctrina. Pueden ir abriendo el micrófono, no es necesario que se sepa una definición tipo diccionario, pero si tiene algún concepto, aunque sea simple, ¿Una enseñanza? eso, una enseñanza. ¿Alguien tiene algo más? Nosotros tenemos como de repente miedo cuando alguien nos pide una definición porque pensamos que nos están pidiendo una definición hacia lo más fiel a un diccionario. Pero convengamos también que somos personas que yo creo que si les pregunto versículos bíblicos, ustedes me los recitan sin ningún problema. Pero tampoco tengamos miedo a la hora de poder decir, porque como bien compartía mi hermana, la doctrina es eso, es una enseñanza. Una enseñanza o una instrucción. Dice, es la enseñanza dada con el fin de instruir a alguien, es el conjunto ordenado de conocimientos sobre un tema o materia, es el conjunto de ideas o creencias religiosas o políticas comunes en un grupo de personas, es un conjunto de conocimientos o saber, dice, que tiene alguien o algo, y es la recolección y presentación sistemática de hechos relacionados con cualquier gran conjunto de verdades. Esa es la definición en cuanto a la palabra doctrina. Más allá de que cuando hablamos la palabra, menciona la palabra doctrina. Estas definiciones están sacadas de diccionarios y de comentarios seculares en cuanto a la definición. Después vamos a entender por qué los conceptos los vamos a ir definiendo de manera separada. Después dice ahí fundamental. ¿Alguien tiene algún significado más o menos como para esta palabra fundamental? Es como, ¿Necesarias? bah, ¿Ya? ¿Necesario? es como el fundamento de algo, es como la base, como Eso, algo fundamento, principal. una base. ¿Ya? De hecho, fundamental dice es un adjetivo que cualifica algo como esencial, básico, primordial o indispensable para la existencia o el desarrollo de otra cosa. Es aquello que sirve de fundamento, de base o de sustento, constituyendo el principio o la raíz sobre la cual se constituye o se apoya algo. Es decir, las palabras clave de este concepto son fundamento, base, primordial. Como de doctrina, las palabras clave eran enseñanza, eran instrucción, presentación sistemática.
Cuando hablamos nosotros de algo fundamental, dice que denota la esencia, la base o lo primordial, para poder también, ya sea construir, dice, un edificio o una organización de una sociedad. Ahora, si nosotros unimos la palabra doctrina y fundamental, vamos a llegar, ¿cierto?, a lo que nosotros vamos a ir hablando durante esta noche, que son las doctrinas fundamentales. Para nosotros en esta noche doctrina es el estudio, dice, de la enseñanza de la Biblia y de los asuntos afines. Cuando hablamos también de doctrina, nosotros nos vamos a enfocar netamente en lo que la Biblia nos dice a nosotros y lo que nosotros debemos saber y conocer. Y también aparece el último término abajo que dice sana doctrina. Cuando nosotros vemos que el apóstol Pablo le habla a Timoteo y le dice que tenga también, ¿cierto?, un especial cuidado en la sana doctrina, que se preocupe en la sana doctrina. Si tenemos nosotros que la doctrina, una enseñanza o una instrucción, lo fundamental es algo indispensable, un fundamento, una base, tendríamos nosotros entonces que doctrina fundamental para nosotros sería, ¿cierto?, la base o el fundamento que nosotros pondremos, ¿cierto?, a nuestra enseñanza y a nuestra instrucción con el propósito de una construcción futura que nosotros vamos a iniciar. Y que también lo encontramos nosotros en la palabra, ¿cierto? El apóstol Pablo hablando claramente dice que él nos ha puesto el fundamento. Y después dice, cada uno vea cómo sobre edifica. Pero el tener claro que toda construcción dice que también llegará el tiempo en que será probada. Y el concepto final dice sana doctrina. Sana doctrina dice que es el conjunto de enseñanzas bíblicas fieles, no contaminados y centrados en el Evangelio de Jesucristo. ¿Cuáles son los aspectos claves de la sana doctrina? Dice que su fuente es bíblica, se basa en la palabra de Dios, es cristocéntrica, se centra en la muerte y resurrección de Jesús por los pecados y exaltando su gracia. Práctica y transformadora, no es solo teoría, busca transformar la vida del creyente produciendo fe, amor y piedad, y para preservación del Evangelio. Protege la verdad de la salvación por gracia mediante la fe, evitando, dice, añadidos o costumbres erróneas. En resumen, la sana doctrina es la enseñanza saludable que fortalece la vida espiritual y guía la conducta del cristiano, contrastando con enseñanzas falsas que debilitan o desvían. ¿Por qué es importante para nosotros la doctrina? Teniendo claramente ahora nosotros el concepto de que para nosotros la doctrina, vamos a hablar netamente de las enseñanzas, ¿cierto?, que la Biblia trae para nosotros como creyentes. Dice que su conocimiento proporciona lo necesario para exponer la verdad con autoridad y de una forma sistemática. 2, es esencial para el desarrollo del carácter cristiano. Eso aparece en Efesios 4:14. 3, protege del error. Mateo 22:29 y 2 de Timoteo 4, del 2 al 4. Expone a los falsos maestros y sus falsas enseñanzas. Eso aparece también en el Evangelio de Mateo, en Gálatas y en Timoteo. Previene de perecer por ignorancia. 6, nos ayuda a nuestra edificación personal. Y 7, nos prepara para el servicio cristiano y nos ayuda a equiparnos para la obra del discipulado. Es decir, viendo todos estos conceptos y viendo todas estas definiciones, entenderemos que la doctrina no es algo opcional para nosotros, menos si sentimos un llamado a hacer misiones, a lo que es el evangelismo. Debe ser una verdad que debe estar centrada, enraizada en nuestras vidas y en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque como decíamos en el ejemplo que dábamos del apóstol Pablo en el tiempo que pasó con los hermanos de Damasco, fue un tiempo necesario en donde tuvo que él centrar también su conocimiento y su sabiduría a tal punto de saber cómo entregar el mensaje que Dios ahora había puesto en su vida y en su corazón para compartir. De la misma forma,
nosotros debemos manejar lo que es la doctrina, lo que la Biblia nos enseña, lo que la palabra de Dios nos dice en determinados temas, en determinadas enseñanzas, para que a la hora de que a usted o a mí nos toque enfrentarnos en una situación, sepamos qué decir, sepamos qué compartir, sepamos qué hablar, qué consejo decir. ¿Por qué? Porque ese es el trabajo de nosotros, el poder llevar la verdad y trasvasijarla en distintos vasos que nosotros nos podamos encontrar. Los vasos podrán ser distintos. Quizás un día podrá ser un hombre necesitado, una familia con un problema, algún pobre con una situación de la cual no puede salir, o quizás en otro país, con otra cultura, pero lo que nosotros nunca debemos perder el centro es que la verdad que nosotros debemos compartir sin importar el escenario, sin importar la persona que esté a nuestro lado, es la misma. Y es la que está en la palabra de Dios y es lo que la Biblia a nosotros nos muestra y nos enseña. Como decíamos en el inicio, igual al mirar ahora las cartas del apóstol Pablo, el poder ver que todas aquellas escrituras son respuestas a distintas circunstancias y a determinados problemas. Y es eso lo que la palabra de Dios quiere producir también en nosotros, que cuando nos enfrentemos a alguna situación difícil, a algo complejo, tengamos la respuesta oportuna y tengamos la salida también para poder dirigir a ese corazón necesitado, a esa vida necesitada, a las plantas del Señor, para que su vida pueda ser bendecida y su vida pueda ser edificada. ¿Alguna inquietud, alguna pregunta, algún comentario que alguien quiera hacer? ¿No? Bueno, si alguien no se atreve a hablar, puede escribir en el chat, hacer algún comentario, alguna pregunta. Mi hermana Evelyn está ahí al pendiente, yo también lo voy abriendo de vez en cuando, porque donde yo le estoy compartiendo pantalla, yo ahora no los veo a ustedes. Ustedes quizás me ven a mí, pero yo a ustedes no los veo. Yo solamente veo la pantalla que estoy compartiendo. Así que si hay alguien que tenga alguna inquietud, alguna pregunta, puede mencionarlo a través del chat o mi hermana Evelyn ahí es la que está más pendiente de todo también lo que estamos haciendo. ¿Ok? ¿Alguien puede poner un dedito hacia arriba? Hay unos que aparecen así como volando en la pantalla de repente. Ay, dice, mi hermana Areli se entiende todo claro. Ah, ya, qué bueno. Así que quedamos en eso entonces. Cualquier cosita ustedes me escriben nomás y ahí vamos a ir leyendo. Pasamos a la siguiente imagen. El tema de la doctrina, como podemos ver ese dibujito, tenemos una cimentación superficial y una cimentación profunda. A la hora de buscar firmeza y una buena estabilidad, yo creo que nosotros tenemos claro qué tan superficial o profunda debe ser nuestro fundamento, ¿cierto? Y la seguridad que le vamos a poner en nuestra casa. Mientras más profundo es, mayor estabilidad tenemos, ¿cierto? Cualquier problema, cualquier circunstancia, no nos van a botar, no nos van a tirar para el lado, sino muy por el contrario, va a ser un poco difícil que nos muevan de donde estamos. Y saben que eso es lo importante también, que nosotros conozcamos lo que la palabra de Dios nos muestra, nos enseña. ¿Por qué? Porque primeramente es para disfrute nuestro. Usted que siente un llamado a las misiones, siente un llamado al evangelismo, claro, el amor de Dios que se manifiesta en su vida para con terceras personas, pero el llamado principal y primordial primeramente es para nuestra vida y para nuestro corazón, y que usted también pueda disfrutar de todo lo que la palabra de Dios nos muestra y nos enseña, y que estas verdades se afirman en nuestros corazones. ¿Para qué? Para que no nos movamos de donde Dios nos ha puesto.
que es un cuidado que también nosotros no debemos dejar pasar de largo. No debemos nosotros preocuparnos de ahora en adelante solo en las misiones y en ser misioneros y en llevar la palabra y en salvar a otros, sino que aun cuando nosotros tengamos esa preocupación, nosotros también somos una preocupación para nosotros mismos. Y el mismo apóstol Pablo lo dice, que él también tiene cuidado de sí mismo, porque dice, no yo haber sido cierto heraldo para muchos, yo mismo vaya a ser eliminado. Es decir, que debe haber una preocupación constante también de cómo está nuestro fundamento, de cómo está nuestro cimiento, de cómo está nuestra fe arraigada y cimentada en lo que Dios también ha puesto en nuestras vidas y en nuestros corazones. Así que el Señor les aliente, el Señor les fortalezca y que lo que podamos ir aprendiendo se haga primero vida en nosotros para que así también nosotros podamos compartir con aquellos que están necesitados. Amén. Y vamos a recordar el objetivo de este módulo que dice que es establecer fundamentos sólidos, fundamentos doctrinales sólidos para el servicio misionero. Creo que aun cuando estudiemos y tengamos la centralidad de que Dios puede usarnos en nuestro hogar y con nuestra familia, nuestro corazón viaja, nuestro corazón y nuestra mente viaja. Y yo sé que quizás más de algunos de ustedes tienen el deseo de que Dios lo lleve a algún lugar y les use. Y tenga la seguridad de que si eso está dentro del propósito de Dios, Dios lo va a hacer con cada uno de ustedes y puedan también ustedes gozarse con todo lo que el Señor les permita también disfrutar. Comenzamos con la doctrina de las escrituras. Cuando nosotros hablamos de la escritura, a nosotros se nos viene a la mente la Biblia, ¿cierto? Pero recordemos que la Biblia no siempre ha estado como en el formato que usted y yo lo conocemos. Eso hace un par de, de años, unos siglos de lo que nosotros podemos contar con la Biblia como lo que nosotros tenemos ahora. Pero cuando hablamos de la doctrina de la escritura, debemos nosotros también entender de que hablamos también de una revelación divina. El entender que esta revelación no comprende solamente una información acerca de Dios, sino que también es la presentación de Dios mismo. Es decir, que a través de lo que Dios se revela, no es solamente para que usted sepa que hay un Dios o podamos ver de qué es lo que es capaz de hacer o de qué se trata, sino que es una revelación que Él hace una presentación de sí mismo a través de todo lo que usted y yo podemos ver. La revelación acerca de Dios es fundamental para nosotros realmente conocer a Dios a través de sus palabras y de sus acciones. Cuando nosotros entendemos que Dios se da a conocer, dice, sus caminos y sus relaciones con el mundo. Cuando nosotros vemos la palabra y entendemos el mensaje que Dios plantea transmitir no es algo para algunas personas, sino que el deseo y el corazón del corazón de Dios siempre ha sido el poder alcanzar a todo el mundo, el poder alcanzar a todo aquel que pueda saber de Él y conocerle. Cuando hablamos nosotros de un Dios que se revela a sí mismo, dice que se halla la realidad de un Dios que es totalmente consciente de su propio ser. Es decir, nadie mejor que Él sabe quién es, cómo es, lo que puede hacer y lo que puede también alcanzar. Dios tiene en sí mismo, dice, todo el conocimiento desde toda la eternidad. Por consiguiente, todo conocimiento de Dios que llegue a tener jamás cualquier criatura tiene que ser un conocimiento derivado. Es decir, que todo lo que usted y yo podamos llegar a saber y conocer de Dios es porque viene de Él, porque Él se ha revelado en nuestra vida y porque Él nos ha dado también la oportunidad de que nosotros le podamos conocer. Dios fijó los momentos de su revelación. No se reveló de una sola vez, sino que decidió darse a conocer de manera gradual a lo largo de muchos siglos. Y nosotros eso también lo encontramos en la palabra del Señor. Dice que Dios hablando, ¿cierto? Desde tiempo antiguo, primeramente habló a nuestros padres, dice a través de los profetas, y ahora nos habla a nosotros a través de Jesucristo. ¿Y cómo le habla a usted y a mí ahora? A través de su palabra.
Ha sido una revelación que Dios ha ido haciendo a través del tiempo, a través de los siglos, con el propósito de que el hombre y la mujer puedan también encontrarse con este Dios que solamente quiere mostrar su amor para con la humanidad. La forma en que Dios eligió revelar su naturaleza, dice, fue decidida también por Él. En algunas ocasiones, dice, era externa como una voz, un acontecimiento, una nube o un ángel, y en otras era interna, como visiones, sueños o una voz apacible y delicada. La revelación divina es una expresión de la gracia. Dios no tenía una necesidad que lo impulsara a revelarse. Siempre nosotros recordamos de que quienes teníamos la necesidad de conocer a Dios éramos nosotros. Él no tenía una mayor necesidad de revelarse y de darse a conocer, pues él en su poder, en su soberanía, él siempre estuvo completo. El tema fue cuando comenzó la creación del mundo, cuando aparece el hombre y aparece la mujer, es donde aparece la real necesidad de que Dios también se revele a la vida y al corazón. Carl, Carl Henry dice, el Dios de la Biblia tiene un poder de decisión total con respecto a la revelación. La revelación, iniciativa y decisión de Dios es una comunicación personal. Tiene su origen en un Dios personal y es recibida por una criatura personal. Aun cuando Dios quiere revelarse, ¿cierto?, a toda la humanidad, el trato que hace Dios lo hace con una persona en especial. Dios a usted le reveló de una manera, como a mí de otra, como a mis hermanas también de una manera específica. Y Dios, pese que es el mismo, no trata con cada uno de nosotros de la misma manera, sino que se da también en su gran amor y en su soberanía, el poder también revelarse de la manera en que usted y yo podamos también haber entendido y haber recepcionado el mensaje de salvación y poder disfrutar de lo que Dios también tenía para cada uno de nosotros. La revelación divina, dice, es una proclamación de vida, y eso lo dice la palabra, que cuando Dios se muestra, ¿cierto?, y se revela, es vida ¿para quién? Para aquel que la acepta. Pero cuando es rechazada, dice, se convierte en una proclamación de muerte. Y es algo que siempre a mí me ha llamado la atención de la claridad que tiene también la palabra para el hombre y para la mujer. Cuando Dios habla y dice y habla con tanta claridad que Él presenta siempre delante del hombre los dos caminos, el bien y el mal, la vida y la muerte, la aceptación y el rechazo, y siempre da a conocer el fin del uno y el fin del otro. Y creo que si en el mundo se hablara así con tanta claridad de todas las cosas, quizás no habrían tantos errores ni tantas equivocaciones. Pero podemos ver que aún con toda esa claridad el corazón del hombre se endurece y no quiere aceptar lo que Dios también tiene para con ellos. Cuando hablamos de la revelación divina, dice Dios se ha revelado bondadosamente a sí mismo y ha revelado sus caminos a su creación. Cuando nosotros hablamos de la doctrina de la Escritura, dice que la Biblia es la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo a través de autores humanos. Eh, Cuando nosotros vemos la revelación que Dios hace en el transcurso del pasar del tiempo, en el pasar de los años, aunque dice, los seres humanos nunca podrán agotar por completo el conocimiento de Dios. La revelación divina no está incompleta en lo que respecta a las necesidades de la humanidad. Es decir, que lo que Dios reveló de sí mismo es lo justo y necesario que necesita el hombre y la mujer para poder conocerle. Aunque Dios decidió revelarse por diversos medios y hablar a través de numerosas personas, el mensaje, dice, sigue siendo suyo y hay una evidente continuidad. La fe cristiana no está construida sobre la experiencia subjetiva, sino sobre la palabra objetiva de Dios. Es decir, que nuestra fe no está basada en lo que usted y yo podamos experimentar, en lo que podamos sentir, sino que nuestra fe está basada en lo que la palabra de Dios establece y en lo que la palabra de Dios también nos muestra y nos enseña. Cuando hablamos nosotros de revelación, aparece la revelación general y la revelación especial. La revelación general comprende la presentación que Dios hace de sí mismo, dice, mediante maneras mediatas disponibles para toda la humanidad. Y la misma palabra nos muestra todo aquello. Es decir, que la revelación general es lo que usted
ve y observa continuamente y constantemente todos los días sin que nadie le hable o le mencione a Dios. Es decir, es lo que nosotros encontramos en la naturaleza. Y hay un salmo muy hermoso, el Salmo 19, donde también los primeros versículos nos menciona esto. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Es decir, la revelación general es todo aquello que nos muestra a través de lo creado, a través de lo que nuestros ojos pueden ver, de que alguien tuvo que crear lo que nosotros vemos, que no es producto como nos quisieron hacer pensar en un determinado momento de una explosión o de un acontecimientos continuos que fueron llevando una cosa y otra cosa y así hasta que de repente apareció la creación, la naturaleza, después el hombre, la mujer y fuimos evolucionando y creciendo y mejorando a través del tiempo, sino que es algo que nosotros, cualquier ser humano con solamente observar a su alrededor sabe de que hay un creador y de que hay alguien que debió haber hecho todo lo que nosotros podemos ver. Inclusive hay un versículo también que aparece también en la palabra de Dios que dice que lo invisible de Dios se hace visible, dice, a través de las cosas creadas. De forma tal, dice que no, el hombre y la mujer no tiene excusa para decir que nunca pudo haber llegado a pensar de que existía un Dios o existía un creador. Es más, cuando nosotros vemos al apóstol Pablo también ya en su trabajo netamente misionero, cuando cierto le habla a aquellos que estaban en el aerópago y dice a ese letrero que yo vi, cierto, al Dios no conocido, a ese Dios es que yo les vengo a predicar. Cuando él les habla de aquel que creó los cielos, que creó la tierra, ¿por qué? Porque la gente con su razonamiento humanamente es capaz de distinguir que todo lo que nosotros vemos, lo que los árboles, la vida, de algún lugar tuvo que haber salido. Y solamente que en el racionamiento humano es donde comienzan a aparecer distintas teorías, pero la teoría nuestra es de que Dios creó todo lo que nosotros podemos ver, Dios creó nuestra vida, Dios creó todo también lo que está a nuestro alrededor, y lo que la palabra de Dios dice es lo que nosotros hemos tomado también como una autoridad para nuestras vidas. Dice, Dios se revela en el orden creado de la naturaleza, con todo no se le debe identificar con el universo creado, como insiste, dice el panteísmo. El peligro que existe de valorar más las cosas creadas que al creador. También la palabra también nos menciona. Y dice que cambiando, ¿cierto?, la gloria de aquel que había creado todas las cosas, empezaron a adorar las cosas que habían sido creadas. Después de la caída, dice, la imagen de Dios en el hombre quedó desfigurada y distorsionada, pero no destruida por completo. Necesita una renovación. Cuando el apóstol Pablo también habla en los Romanos y dice que todo ser humano tiene la ley de Dios escrita en el corazón. Cuando confronta a los judíos y le dice, ustedes que tienen la ley, si la quebrantan, ¿no les será tomado ese quebrantamiento de la ley? Pero dice ya a los gentiles que no tienen la ley escrita, pero tienen la ley en su corazón y con la ley de su corazón pueden hacer lo bueno delante de Dios porque cumplen esa ley, ¿no se les ha tomado también como justicia? Es decir, que tanto lo que nosotros podemos ver y valorar de acuerdo a lo creado como aquello innato que viene en el corazón del hombre, vienen también de la misma raíz y que es Dios. Dios puso esa ley en el corazón del hombre, esa conciencia también en el hombre y en la mujer, como así también le entregó la ley al pueblo de Israel. ¿Para qué? Para que le pudieran servir, le pudieran conocer y pudieran también vivir como él esperaba que su pueblo pudiera también, ¿cierto?, servirle de la manera en que él también lo esperaba. La conciencia, dice, actúa como testigo interior de cada individuo a base de su obediencia o desobediencia a la ley de su corazón.
Es, por ejemplo, cuando aparece siempre la inquietud o la pregunta, ¿pero y qué Dios va a condenar, por ejemplo, a esos pueblos? O siempre se menciona como a las tribus indígenas en determinados lugares donde nunca ha llegado la palabra de Dios. ¿Cómo Dios va a juzgar a aquellas personas? La palabra de Dios tiene la respuesta para eso. La palabra de Dios lo dice, que su conciencia es la que será presentada delante de Dios. Es decir, aquello que ellos traen en su corazón. Es decir, que en el hombre viene también la capacidad humana de poder agradar a Dios hasta cierto punto, en donde nosotros podemos también entender que tanto es lo bueno y que tanto es lo malo. Tenemos, por ejemplo, el ejemplo claro que nos deja la palabra también en el libro de Job. Job, recordemos que era un hombre que no conocía a Dios, él adoraba a Dios porque sabía, como decíamos a través de la revelación general, él reconocía que todo lo que él tenía, que todo lo que él veía, por alguien había sido creado. Y él, cierto, adoraba a este creador, adoraba a este Dios, pero Dios al ver el corazón de este hombre se le también decide revelar de una manera diferente a través del trato que todos conocemos, pero él logra también después conocer realmente a Dios. Dice, cuando nosotros vemos esta revelación general, que es lo que a través de la naturaleza nosotros podemos conocer e identificar lo que Dios es capaz de hacer, dice la revelación general no puede traer salvación. Es decir, nosotros podemos llegar a conocer que existe un creador y que existe un Dios, pero la revelación general no trae salvación en sí. Y para ello necesitamos la revelación a continuación, que es la revelación especial. Es decir, este contenido dice adicional de verdad que tiene la revelación especial es esencial. ¿Por qué? Porque la revelación especial es aquella revelación que Dios hace a la vida del hombre y de la mujer a través de su Hijo Jesucristo y a través también de la Escritura. La revelación especial dice que es personal. A través de Jesucristo, revelado en las Escrituras inspiradas, dice el hombre llega a conocer a Dios personalmente en una relación redentora. Es comprensible. En la revelación especial de las Escrituras, Dios se reveló a sí mismo de manera, dice, dentro del carácter del lenguaje humano de sus tiempos, usando categorías humanas de pensamiento. La humanidad depende de Dios en cuanto a la revelación especial. Dice, somos incapaces de desarrollar por nuestra cuenta un conocimiento verdadero de Dios. Es progresiva. Dios no reveló toda la verdad acerca de sí mismo en un solo momento, sino a lo largo de un periodo de cerca de 15 siglos. Es decir, 15 siglos se demoró en lo que Dios comenzó con la primera revelación, ¿cierto? Hasta que llega después la obra y la presentación de la vida de su Hijo Jesús y todo lo que después viene también en cuanto a la escritura y en lo que vivieron también los apóstoles. La revelación especial, dice, fue progresiva. Su revelación debía como un todo, dice, enseñar a la humanidad quién es Él, cómo es posible reconciliarse con Él y cómo vivir de una manera aceptable ante Él. La existencia de una norma escrita de revelación proporciona la seguridad de que disponemos de dicha norma. Una revelación divina escrita asegura la plenitud y continuidad de la autorrevelación divina. Dice que también es transmitida. La Biblia es al mismo tiempo el registro escrito e intérprete de Dios y de sus caminos. La revelación escrita de Dios se halla disponible para todos. La Biblia no se limita a acumular la revelación de Dios, sino que también nos trae esa revelación histórica a nosotros en el presente. Si hay algo que siempre a mí me llamó la atención, bueno, ahora que yo soy más grande, no, pero cuando era más joven, de que sin importar en la época y el tiempo que uno leyera la Biblia, siempre uno la leía como que era en el lenguaje de ese tiempo. Es como que siempre estuviera en presente, como que lo que nosotros leemos y encontramos de Dios en la palabra es como que fuese escrito en ese preciso momento para que usted se encuentre con ello, lo lea, lo tome, lo asimile, lo guarde en su corazón, lo viva también y lo disfrute. Dice,
Con frecuencia suele surgir el debate sobre si la Biblia es la palabra de Dios o simplemente contiene esa palabra de Dios. Dice, en realidad ambas ideas son ciertas, aunque parten de perspectivas diferentes. La autoridad de la Escritura. La Biblia, dice, es un conjunto en un registro inspirado de sucesos y verdades de autorrevelación divina. Históricamente, la Iglesia cristiana ha reconocido la autoridad de las Escrituras en asuntos de fe y conducta. La Escritura nos proporciona, dice, una norma y un punto de referencia para la palabra oral. Recordemos que en un inicio todo lo que era enseñanza para el pueblo de Israel se hacía a través de la repetición y de manera oral. Pero después se empezó todo eso a pasar a los escritos. Vemos también en la época de Jesús, ¿cierto? Cuando él también, ya estando aquí en la tierra, él toma los pergaminos, comparte, ¿cierto? Lo que son los profetas y la palabra. Y como leíamos anteriormente, también durante estos 15 siglos que se demoró lo que es la revelación y el poder también pasar a algo escrito, es algo donde nosotros tenemos la seguridad igual de que lo que usted lee, lo que usted medita en la palabra del Señor, es lo que Dios también ha dejado como necesario para que usted también se instruya, para que se alimente y para que su fe también pueda ser cada día más firme. Un grito unificador de los reformadores protestantes fue el de la sola escritura. Solamente la escritura. La Biblia dada por Dios habla directamente a la persona con la autoridad del mismo Dios. ¿Por qué es importante este punto? Porque antiguamente cuando se hablaba de la palabra de Dios, recordemos que hubo un tiempo en que se hablaba en un idioma en donde la gente que iba a escuchar la palabra de Dios no compartía ese idioma. También llegó a tal punto en que después los dirigentes de la iglesia empezaron a dar más énfasis a lo que la iglesia decía por sobre lo que la escritura decía. Después a dar énfasis a lo que ellos como hombres querían enseñar y quería que la gente hiciera por sobre lo que la escritura también enseñaba al pueblo y lo que Dios quería transmitir. Es por eso cuando aparece este grupo de reformadores protestantes y salen con este llamado de solamente la escritura, en donde también marca el énfasis de que la escritura es suficiente para que el hombre y la mujer también pudiesen encontrar también a este Dios verdadero y que cuando una iglesia habla bíblicamente, habla con la autoridad. Es decir, no era necesario imponer la autoridad de la iglesia por sobre la escritura, siendo que si la iglesia realmente hablaba con la autoridad que la palabra de Dios le daba, nadie iba también a cuestionar las enseñanzas que estaban ahí ocurriendo. Pero siempre se ha dado este conflicto de cuando el hombre quiere sobre ponerse al valor de que realmente Dios y la palabra deben tener. El reconocimiento de la autoridad exclusiva de la escritura es el que establece el valor, dice, de las demás normas. El cristianismo ha sostenido históricamente que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Sabe que hay algo que siempre llama la atención a las personas que se han dedicado a leer, a estudiar la palabra, a ver el tiempo desde que se comenzó a escribir, los tiempos que pasaron entre un libro y otro, la forma de escribir? Dice Josh McDowell, trató de hacer una comparación de la Biblia con un libro que se llama Grandes Libros del Mundo Occidental. En relación a la comparación, porque este libro es un compendio que está hecho por muchos autores referente a la historia del mundo occidental, pero dice que se encontró con la disyuntiva de que pese a ser un montón de escritores, no logró unir la idea central que cada uno de ellos quiso hacer como para que este libro pudiese tener una línea desde inicio hasta el final. Y es lo que este hombre logró encontrar en la Biblia. Y es la validez también, el apoyo interno que se da a la Biblia a sí misma de ser una revelación especial, de tener autoridad como escritura y como palabra de Dios, de ser un libro escrito por distintas personas, donde se demoró más de 15 siglos, dice, tiene 40 autores diferentes, tiene 3 idiomas y abarcando, dice, una gran variedad de géneros literarios, se logra descubrir la unidad y la línea de pensamiento desde el primer libro hasta el último. Y que fue también lo que en el módulo anterior le compartía, ¿cierto? El amor de Dios por la humanidad, el amor de este Dios de poder redimir a su creación, de poder volver a establecer esa conexión que tenían en un inicio y
le da la validez a la Biblia de este apoyo interno en cuanto a poder lograr unir a estos más de 40 autores, 3 idiomas diferentes, variedad de géneros literarios, y encontrar que cada libro se une al anterior y que cada revelación es de manera progresiva y basada y complementada con la que estaba anterior a esa. Mediante la Biblia dice, Dios no nos llama a una reforma, sino a una transformación, al convertirnos en una nueva criatura, y eso también es importante. Cuando hablamos de la autoridad de la Escritura, mencionamos también eh, dijimos que iba a ser difícil que pudiésemos hablar de todo lo que es necesario hablar, pero es importante de poder, porque hay muchas personas durante el transcurso de los años que han cuestionado todo lo que la palabra dice, todo lo que se dice de Jesús, todo lo que se dice del pueblo de Israel, de que lo que vivió Jesús fue un hombre que vino y él vino a cumplir casi de manera a propósito todo lo que de él se había escrito, que no es algo que se dio de manera especial en cuanto a la dirección y a la revelación de parte de Dios, pero cuando nosotros nos encontramos con la palabra debemos tener esa claridad de que el cristiano y el cristianismo en sí ha sostenido históricamente que la Biblia es la palabra de Dios. Hay apoyos externos donde también se basan, ¿cierto? De escritores, de personas también que se preocuparon de estudiar y de poder entender de que la palabra de Dios es un libro que es creíble, que contiene lo que es la palabra del Señor, aun cuando muchos quisieron dar por perdido que en cierta cantidad de tiempo ya la escritura no iba a existir, el cristianismo se iba a perder en el tiempo. Es más, dice que Voltaire, ¿cómo decían? Voltaire, un deísta francés, dice, predijo que al cabo de 100 años el cristianismo se habría desvanecido. Y en 1778 dice que la sociedad bíblica usaba su prensa y su propia casa para imprimir las Biblias que se repartían en todo el mundo. Es decir, la Biblia tiene apoyo interno y apoyo externo, en donde se valida que es la palabra de Dios por la forma en que ha logrado sobrevivir también en el tiempo. Es uno de los libros que más copias ha tenido, es un libro que hasta el día de hoy, pese a que todos dijeron de que no iba a durar más de 100 años, vemos que la autoridad de la palabra dice la autoridad del Dios mismo. La Biblia no es un simple registro escrito de la autoridad de Dios en el pasado, sino que habla con la autoridad de Dios en el presente. La inspiración. Yo creo que todos sabemos el versículo, ¿cierto?, que se centra en cuando hablamos de la inspiración de la palabra. Si tuviéramos todos nuestros micrófonos abiertos, yo creo que lo diríamos, ¿cierto?, al unísono. Segunda de Timoteo 3:16, cuando dice, toda escritura es inspirada por Dios, y una utilidad enorme que menciona. Dice el adjetivo griego seopneistos, identifica la fuente de toda la escritura, es decir, que procede del aliento o del Espíritu de Dios. Cuando hablamos de inspiración, hablamos también de que es una palabra de que Dios puso en el corazón, ¿cierto?, del hombre, de los escritores, para poder transcribirla y dejarla en un registro en que usted y yo también podamos tener la bendición de poder estudiarla y de poder leerla. Hay muchos comentarios de la manera en que cuestionan, en que cómo Dios fue que usó a estos hombres. Según algunos, Dios les dictó palabra por palabra a los hombres lo que tenían que escribir. Según algunos otros historiadores, dice que estos hombres de Dios alcanzaron un nivel espiritual por sobre a lo normal, y que como en ese éxtasis espiritual ellos pudieron lograr escribir lo que Dios iba poniendo en su corazón. Pero cuando nosotros leemos la palabra de Dios y dice que no es de desconocer el uso del lenguaje, la forma de escribir, dice que Isaías no escribió igual que Daniel, los evangelios no están escritos de la misma forma que los salmos, Proverbio tampoco está escrito de la misma forma de los salmos, cada uno tiene su identidad, cada uno tiene su forma también de ser escrita, y la
dentro de los comentarios la forma en que más se reconoce la manera en que Dios utilizó a estos siervos y a estos hombres de Dios para escribir, dice, la inspiración verbal plenaria eleva el concepto de inspiración a la infalibilidad plena, puesto que todas las palabras son, en última instancia, palabra de Dios. La escritura es infalible porque es la palabra de Dios y Dios es infalible. Es decir, que tanto la escritura es tanto palabra de Dios como palabra de los escritores, pero no por eso deja de ser la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios fue el que inspiró también a estos hombres para que pudiesen escribir la palabra de Dios. Pasamos ahora, ¿alguna pregunta, algún comentario, alguien que quiera decir algo? Recuerde que yo no puedo ver sus caritas, ustedes me pueden ver a mí, pero yo a ustedes no los veo. Así que si hay alguien que quiera hacer algún comentario, algo, sí, si no es así, vamos a continuar. Dice la doctrina del Dios único y verdadero. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero dice, cuando hablamos nosotros de Dios y comenzamos con la escritura, ¿por qué? Porque para nosotros como cristianos es importante de creer que la Biblia es la palabra de Dios. Porque sería ilógico no creer que la Biblia es la palabra de Dios y creer que hay un Dios. ¿Por qué? Porque como usted y yo conocemos a Dios, lo conocemos a través de la palabra. Es decir, que si yo no creo que la Biblia es la palabra de Dios y a través de cómo Dios se muestra para con el hombre y con la humanidad, difícilmente yo voy a poder decir que realmente creo en Dios. Y es importante reconocer, recalcar eso. ¿Por qué? Porque la Biblia en ninguna parte dice, pretende probar la existencia de Dios, sino que dice que simplemente es Dios. O sea, da por ello de que Dios existe, de que Dios es real. La Biblia, no, su propósito no es que usted y yo creamos que Dios existe, sino el propósito de la palabra es mostrarnos a este Dios que ya existe y que es el creador de todo y conocer el plan y el propósito que Él tiene para con el hombre y con la mujer. Respecto a la existencia de Dios, siempre nos vamos a enfrentar nosotros a las dos opciones, a creer en Dios y a no creer en Dios. Es así de simple. Y para nosotros poder afirmar nuestra creencia en Dios, dice que la fe es algo importantísimo para nosotros. Hebreo 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se llega, dice, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es decir, que la palabra, la Biblia, en ningún momento su objetivo es hacernos a nosotros creer de que Dios existe. La Biblia parte dando por sentado de que Dios es real. De hecho, así la Biblia comienza. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. No nos cuenta cómo apareció Dios, no, sino que nos comienza hablando cómo Dios creó el universo y cómo nos creó también a nosotros mismos. La Biblia dice es nuestra verdadera fuente. Es ella la que nos permite saber que Dios existe y cómo es Él. La Biblia no trata de demostrar que Dios existe. Tenemos también los nombres de Dios. Recordar que todos los nombres que de Dios aparecen en el Antiguo Testamento tienen un propósito y algo que provee para el pueblo. Hablamos, ¿cierto?, de lo más conocido, Jehová Jireh, ¿cierto? Cuando usted dice, no me falta esto, pero no se preocupe, hermano, Jehová Jireh, Dios proveerá. Jehová Rafa, Él es tu sanador. Es decir, que los nombres daban a conocer también lo que Dios podía hacer por su pueblo y podía hacer también por su nación. Cada uno de sus nombres también tiene un propósito que cumplir y algo que mostrarnos también de Dios para nuestras vidas y para nuestro corazón. En ese entonces fue para con el pueblo de Israel, pero hoy en día es para con nosotros. Y en relación a los nombres que aparecen de Dios en el Nuevo Testamento, son la mayoría los mismos nombres que aparecen
aparecen en el Antiguo Testamento, solo que en el Nuevo Testamento aparecen en griego. Pero su trasfondo y su función es la misma que cumplía en el Antiguo Testamento. Cuando hablamos de los atributos de Dios, estos atributos para nosotros son hermosos, porque yo creo que la mayoría de nosotros los menciona cada vez que oramos, ¿cierto? El saber que Dios ha existido desde siempre, el saber que es eterno, que es omnipresente, que es omnipotente, que es omnisciente, cuando usted y yo nos presentamos delante de Él y sabemos que nada le podemos esconder y que así todo Él nos ama, nosotros le damos gracias al Señor porque pese a ese conocimiento tan claro que tiene de nosotros, su amor no se restringe ni se limita para con nuestras vidas. El poder reconocer la sabiduría de Dios, el saber que es inmutable, es decir, que su naturaleza y sus acciones Él es digno de confianza en cada momento para con nosotros, que Él es veraz, que Él no miente y su palabra también así lo dice. Dice que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Cuando vemos actuar ese corazón generoso de Dios y vemos su bondad, ¿cierto? Vimos su preocupación que Él tiene también para con nosotros. Cuando Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Cuando nosotros vemos que la paciencia de Dios es para beneficio nuestro, de manera que nos demos cuenta de que nos debe guiar al arrepentimiento. Es hermoso cuando nosotros nos encontramos con esos versículos que dice que Él retarda su venida, dice su venida, el retardo de su venida es para salvación de aquellos que aún no han creído en Él y podemos ver cómo sus atributos y cómo su esencia se muestra en cada momento y en cada segundo para con la vida del hombre y de la mujer. Cuando habla de Dios, eh, no sé si a usted le irá a pasar lo mismo, pero todos hemos leído la historia de la mujer samaritana, ¿cierto? Y nunca, no sé si lo habría asociado o no, con que ahí aparece una definición de Dios. Y Jesús mismo hablándole a la mujer le dice, Dios es espíritu. Y los que le adoran dicen espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Es una casi de las únicas definiciones que aparece de Dios. No nos da una definición en sí de lo que significa la palabra espíritu, pero sí ofrece, dice, descripciones como espíritu que es inmortal, es invisible, es eterno, digno de honra y gloria para siempre. Cuando vemos que estos atributos de Dios, pese a Dios ser tan poderoso, tan grande, tan soberano, aún así todo ver el amor que Él tiene para con nosotros, pese a todo aquello, creo que nos sobran motivos para darle gracias a Dios también por amarnos y pese a todo por conocernos, aún sabiendo nuestras debilidades, nuestras flaquezas, no por eso su amor cambia, no por eso también su entrega y su disposición a bendecirnos también se hace menor. Y el último punto habla de la Trinidad. Ese es como un punto bastante crucial en alguna momento. ¿Por qué? Porque la palabra en sí, Trinidad y personas, como cuando nosotros mencionamos que la Trinidad son Dios en tres personas, bendita Trinidad, dice un himno, esos términos no aparecen en la Biblia. O sea, usted no va a leer la Biblia y no va a encontrar la palabra Trinidad, ni tampoco la explicación así de que son tres personas actuando. Dice, la Trinidad no significa que existan tres dioses, sino una sola esencia dividida en tres personas distintas que coexisten en unidad perfecta. Trinidad y personas, aunque estos términos no se encuentran, dice en la Biblia, son vocablos que están en armonías con ellos. El credo de Atanasio menciona una frase que dice, un Dios en Trinidad y una Trinidad en unidad. Era la forma de resumir esta cualidad en muchos siglos anteriores. Cristo dice, enseñó una distinción de personas en la deidad, que expresó en términos específicos de relación como Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento vemos que Dios es uno, porque así se le presenta a Dios también al pueblo de Israel. Tu Dios uno es. Pero también muestra luces de que también es un Dios que comparte también con otras personas. Cuando vemos la historia de la creación, cuando dice que el versículo
y dijo Dios, hagamos al hombre. Siempre es cierto, nosotros son los versículos que utilizamos para afirmar esta característica de la Trinidad. ¿Por qué? Porque uno no menciona el plural cuando uno está hablando solo. Cuando uno habla consigo mismo, yo no me digo, oye Arelis, no, sino que me digo, oye Areli. Es decir, que si él hace la alusión que conversando dice, hagamos al hombre, es porque había más de una persona también presente. Y en el Nuevo Testamento Dios se revela también claramente en la Trinidad. Y aquí hay un versículo que yo quiero que si ustedes pueden buscar o pueden leer conmigo, porque, insisto, no son versículos que uno no haya leído, pero no sé si los habremos leído con el entendimiento que lo vamos a leer en este momento. Lucas 1:35 dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Es decir, vemos a las tres personas de la Trinidad actuando en este momento especial que es cuando el ángel le habla a María de que va a tener al Hijo de Dios. Yo sé que, como decía en un inicio, son párrafos que nosotros hemos leído, pero cuando uno comienza a estudiarlo de otra manera, eh, yo no recuerdo haberlo leído con esa claridad este versículo, de poder identificar a cada una de las personas de la Trinidad actuando en este momento. El saber de que el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y otro versículo también que nos muestra claramente la Trinidad es en el bautismo de Jesús, ¿cierto? Cuando vemos que el Espíritu Santo desciende como paloma mientras Jesús es bautizado, dice, y una voz, ¿cierto? Que se escucha del cielo que dice, este es mi Hijo amado. Y vemos nosotros la importancia que tiene de poder saber que pese a que nuestro Dios es uno, hay tres personas que actúan también y que tienen funciones también de manera distinta y especial. En un inicio, en la creación del mundo, estaban todos juntos. Cuando Dios le habla a Israel, es Dios hablándole. El ángel de Jehová cuando se manifiesta. Cuando entramos en el Antiguo Testamento, es Dios Padre enviando a su Hijo a cumplir el propósito también destinado para él. Y cuando Jesús muere y resucita, y cuando le dice a su discípulo que es necesario que él vaya, pero él le dice, pero no, que no estén tristes. ¿Por qué? Porque yo les enviaré otro consolador. Y es ahí donde aparece también la persona del Espíritu Santo. Y dice que nadie mencionaría a alguien bajo las mismas cualidades de uno si no lo identificara como otra persona. Él dice, enviaré a otro consolador, es decir, a otro que es distinto que él, pero que también cumple un propósito dentro del propósito que él había venido a cumplir también en la anterioridad. Es decir, son tres personas que cada una va unida al propósito y a la labor también que cumplía el que estaba anterior. Y vemos nosotros, dice Primera de Juan 5:7, por lo tanto, soy, hay uno en el Padre que lo constituye Padre y no Hijo, y eso que en el Hijo que lo constituye Hijo y no Padre. Y hay eso en el Espíritu Santo que lo constituye Espíritu Santo y no Padre ni Hijo. Es decir, que se identifican las tres personas en las distintas labores también especiales. Dios es el que creó el mundo y el que ideó el plan de salvación para la humanidad. ¿Quién vino y ejecutó ese propósito? Su Hijo Jesucristo, que vino y nació, ¿cierto?, de la Virgen, que fue crucificado, pagó el precio, fue muerto, fue resucitado, fue llevado a la presencia del Padre, pero ¿quién queda en su lugar? El Espíritu Santo, que es nuestro consolador, nuestro ayudador, el que nos ayuda a recordar lo que hemos aprendido de Dios, el que nos ayuda en los momentos de la oración, dice, cuando no sabemos qué decir, el Espíritu Santo dice que intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Para qué? Para que nuestras vidas sean fortalecidas y sean también bendecidas. Actividades donde se manifiesta la Trinidad, en la creación del universo y en la salvación
del hombre es donde vemos nosotros la labor de estas tres personas que en realidad también son un solo Dios. Jesús lo dijo, yo y el Padre uno somos. Cuando ora por sus discípulos y le pide al Padre que los mantenga, ¿cierto?, en unidad, así como tú y yo somos unos, que ellos también sean uno, que ellos puedan conocer el amor, ¿cierto?, a través de esa unidad, a través de ese concepto de poder ser uno con otra persona, no uno individual, yo y nadie más, sino de poder, aún siendo distintas personas, poder formar un grupo y poder entender de que también somos uno. Dice, en el Antiguo Testamento, Dios es un solo Dios que se revela a sí mismo por medio de sus nombres, sus atributos y sus actos. En el Nuevo Testamento es donde vemos más claramente las personas identificadas de la Trinidad, el concepto del logos que aparece en el Evangelio de Juan. Las personas de la Trinidad tienen cada una su propia voluntad separada, aunque nunca dice en conflicto entre sí. El concepto del Dios uno y trino solo aparece en la tradición judeocristiana. Este concepto no ha aparecido gracias a las especulaciones de los hombres sabios de este mundo, sino a través de la revelación hecha paso a paso en la palabra de Dios. Entonces, cuando hablamos del Dios único y verdadero, hablamos de su existencia, el saber de que Él ya existe, que la Biblia en sí, su preocupación no es a nosotros hacernos creer que Dios existe, da por sentado de que Él ya está, como decíamos, y comienza, ¿cierto?, desde el primer libro, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No menciona que Dios fue necesario que se crease o de dónde aparece, no, simplemente Dios existe. Sus nombres tenían también un propósito, ¿cierto? Y una promesa también para con su pueblo, tanto en en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Sus atributos que nos muestran cuán grande y poderoso es, pero no por eso su amor disminuye para con nosotros. Y la Trinidad en saber que son tres personas que actúan con un propósito y una labor también en especial, pero que aún esas tres personas permanecen unidas en un mismo Dios. Y ya la última que estaremos viendo en esta noche, que es la doctrina del pecado. Cuando nosotros hablamos de la doctrina del pecado, no es algo que podríamos decir, no es importante si el hombre ya sabe que es pecador. Pero cuando nosotros hablamos del pecado, es importante porque es el diagnóstico universal de la humanidad. Es decir, la humanidad entera está bajo el dominio del pecado. El pecado es lo que hace que las misiones sean urgentes. Si un misionero no maneja la doctrina del pecado, cometerá el error de creer que los problemas de la gente son solo económicos o educativos y ofrecerá soluciones superficiales. El pecado nos recuerda que la necesidad más profunda de todo ser humano en cualquier cultura es de carácter espiritual y requiere redención. Y de ahí la importancia de poder manejar la doctrina del pecado. Cuando nosotros hablamos del origen, todos nos remontamos a Adán y Eva, pero el origen del pecado viene un poco más atrás, desde cuando Satanás se rebela contra Dios, ¿cierto? Y quiere ocupar su lugar en el trono y es desechado, ¿cierto? Y logra engañar, dice, una tercera parte de los ángeles y que son también desterrados juntamente con él. Desde ahí comienza el origen del pecado. Después pasamos a lo que es Adán y Eva. Y vemos también el pecado en en el pasar del tiempo ha sido, bueno, nosotros siempre vamos a encontrar muchas formas en que la gente cuestione lo de Dios, pero dice, un Dios tan grande no pudo haber detenido el pecado, un Dios tan grande no pudo haber librado a Adán y Eva de que no pecaran, no pudo haber hecho algo, haber puesto, no sé, el árbol en otro lugar, haberle puesto un cerco, haberlo puesto flotando, no sé, que no lo alcanzaron. Y si uno ve y el poder de Dios, claro que podía haberlo hecho. Pero también no nos olvidemos de que Dios es Dios y si no lo hizo también es por algo.
Y hay algunos estudiosos, teólogos que dicen que a través de todo esto Dios vio un fin mayor a través del pecado de Adán y Eva. ¿Por qué? Porque hay algunos dicen que si Adán y Eva nunca hubiesen pecado, hubiesen alcanzado una transformación espiritual que los hubiese llevado al cielo. Porque como hubiesen sido seres sin pecado, que Dios en determinado tiempo hubiese hecho algo especial en ellos y lo hubiese llevado a vivir con ellos. Hay otros que dicen que en realidad cuando Dios los creó quería ver también hasta qué punto un ser creado por él era capaz de ser bueno y si había un determinado punto en donde el hombre pudiese desobedecer aún a su creador. Vemos también el propósito de que se permite de que el diablo tome a la serpiente para poder revelarse y hablar al corazón de la mujer. Y hay muchos cuestionamientos a través de todo esto, pero lo que mayor se resalta por sobre el pecado, el amor de Dios y el propósito de poder redimir a su creación y a sus criaturas también con él. Cuando hablamos de la naturaleza del pecado, todos hablamos del pecado de Adán y Eva. Y siempre se cuestiona porque dice que fue Eva la que pecó, pero se designa el nombre de Adán. Pero dentro de los estudios también se menciona que el que había recibido la orden directa de parte y de la boca de Dios fue Adán. La mujer quizás lo escuchó de él o de manera secundaria. Siempre yo creo que más de algunos, inclusive en algunos sermones, ¿cierto? Se ha mencionado de que una cosa es que Eva hubiese pecado, pero si Adán sabía que no era bueno comer de ese árbol, él podía haber puesto también un alto y haber hecho algo. Pero nosotros vemos que cuando ya uno le da la entrada al pecado y al diablo en el corazón, uno no, ya después no se da ni cuenta cuando ya no hay nada que hacer. Pero Dios siempre muestra de que Él puede hacer algo y es a través de todo lo que pasa y de lo que trasciende a todo el actuar de Adán y Eva, es donde vemos el amor de Dios y el propósito. Y el entender de que la naturaleza en sí está bajo el gobierno del pecado, se especula mucho de por qué la naturaleza y el mundo y el hombre hasta el día de hoy se llama que es pecador. Hay algunos que dicen que porque el pecado se heredó, porque venía de la misma simiente, hay algunos que dicen que el pecado en sí se transmite a través de la relación sexual, porque viene de las semillas seminales del hombre y que fue algo que fue pasando por las épocas y por los años. Pero dentro de todas hay una que dice que en Adán estaba la promesa de la creación y de la descendencia. Cuando Dios crea a Adán y hace su ayuda idónea, le dice cierto, multiplicaos, o sea, llenad la tierra. Era en él en donde venía la descendencia y todo el crecimiento de la humanidad y se toma de que como él pecó y cayó, bajo ese pacto que traía él de bendición de parte de Dios también, ese pacto es fracturado por ese pecado y donde nosotros nacemos también bajo esta naturaleza. Dice que la paga del pecado es muerte, así que no se toma ninguna persona por inocente. ¿Por qué? Porque todos vamos a morir. Y si hubiera una persona que no estuviera en pecado y estuviera libre, no tendría que morir. Y por eso estamos todos descartados a que no somos inocentes, sino que hay pecado. ¿Por qué? Porque todos vamos a morir en determinado momento. ¿Cuál es el concepto en sí de pecado? Dice que es infracción a la ley. Y esa definición lo encontramos nosotros hasta en la palabra de Dios. No es solamente una definición que nosotros podamos decir, sino que la palabra de Dios dice que en primera de Juan 3:4 el pecado es infracción a la ley. Y de ahí lo importante de entender de qué se trata en sí el pecado. ¿Por qué? Porque vamos a ver nosotros también la necesidad del hombre de acercarse a Dios. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios nos menciona claramente cuáles son los pecados. Abarca todas las áreas de nuestras vidas, abarca todo nuestro sentir y todo nuestro pensar. No hay área que quede fuera de nuestra vida a la hora de que usted quiera decir, pero ¿qué pecados serán los que no le agradan a Dios? Yo creo que basta con leer la palabra de Dios y nos vamos a encontrar con todos los pecados. Hace también el alcance de que hay un solo pecado que no tiene perdón y es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es decir, cualquier otro pecado que el hombre y la mujer puedan cometer, tienen perdón de parte de Dios, excepto la blasfemia del Espíritu Santo, que es cuando se le atribuyen ciertos los milagros de Jesucristo hecho a través de la dirección
dio el Espíritu Santo, ¿cierto?, a Belcebú. Eso nosotros lo vemos en los relatos también de los evangelios. Debemos también nosotros hacer una distinción entre pecado y tentación, que no es lo mismo. Pecado dijimos que era infracción a la ley. La tentación es distinta porque dice la palabra de Dios que cuando nosotros somos tentados, Dios también nos provee una salida para esa tentación. Y si el pecado fuera una tentación, aunque aún cuando también está en nosotros el decidir pecar o no pecar, pero debemos también hacer nosotros esa diferencia. ¿Cuál es la consecuencia más clara del pecado? Es la muerte, la separación de Dios, la ruptura de esa comunión que el hombre tenía de un inicio con su creador, el poder saber de que esa conversación que tenía diariamente, cierto, Dios con Adán y Eva, después que ocurre este suceso del pecado, cierto, cuando aparece Dios y le dice, Adán, ¿dónde estás? Todos sabemos que sabía dónde estaba, pero él quería cierto reconocimiento de la persona, decide saber dónde está. El poder reconocer que el hecho de haber pecado, una de sus consecuencias fue esa ruptura de la comunión con Dios, el poder sentir vergüenza, el poder identificar cómo estaba su condición, el poder saber que ahora ya no era apto de poder presentarse delante de la presencia de Dios y poder saber que algo había pasado. Dice, el ser humano por su propia voluntad cayó en transgresión, incurriendo así no solo en la muerte física, sino también a lo espiritual, que es la separación de Dios. Y creo que eso fue lo más doloroso, de recibir una promesa que no iba a pasar nada, que lo que iban a lograr era ser igual a Dios, que iban a ver la vida de una forma diferente. Y aún así todo, de haber escuchado la voz de la serpiente y haber hecho caso, y comprobar después que toda esa ilusión y todas esas promesas eran falsas, y ver que lo único que recibieron fue el ser apartado de la presencia de Dios, el haber sido expulsado de ese lugar tan especial que había sido también construido para ellos, y poder entender de que el hombre no necesita una regeneración, ni tampoco no necesita una mejora, sino que necesita una nueva naturaleza, algo que reemplace esa naturaleza pecaminosa que de por sí trae el hombre y la mujer desde el momento en que se nace, y que esa nueva naturaleza solamente la puede proveer Dios a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo para nuestra vida y para nuestros corazones. Y estaríamos terminando con las exposiciones de las doctrinas fundamentales con las cuales vamos a tener en esta tarde, en esta noche, la doctrina de la Escritura, el único Dios verdadero, donde incluimos también lo que es la Trinidad, y terminamos con la doctrina del pecado, la importancia de poder reconocer el pecado. ¿Por qué? Porque solo así sabremos qué es lo que necesita el hombre y la mujer para salir de la situación donde están. Porque como leíamos en un inicio, si no, vamos a pensar que el hombre en realidad lo que necesita es dinero para salir de donde está, o necesita estudio, o necesita una mejor preparación, pero en realidad lo que nosotros debemos tener claro es que el hombre y la mujer necesitan encontrarse con Dios, el poder encontrar a este Dios que se revela a través de la palabra, a través de la Biblia, a través de esta escritura que fue también inspirada por Dios para con nosotros. Recuerden que estos son solamente pinceladas de todo. El libro que yo les voy a compartir, pero se los voy a compartir cuando ya terminemos el módulo para que lo puedan leer con calma y no piense que les voy a hacer leer el libro entero y después les voy a hacer una prueba de eso, no, sino que para que ustedes lo puedan después leer con calma y tenga la preocupación y la inquietud de poder aprender y poder conocer más. Siempre hay mentes que cuestionan y que quieren saber más. Y siempre también para nosotros es importante también el poder conocer también un poco más, aun cuando si nosotros nos enfocamos solamente en la palabra de Dios, Dios nos va a ayudar a salir de cualquier pregunta, de cualquier interrogante, no tenga la menor duda de eso. Pero si usted siente el deseo de nutrirse, de alimentarse, de prepararse y capacitarse, sepa que Dios también está con usted. Amén. No sé si hay alguna pregunta o algo, porque vamos a ver si podemos responder un cuestionario.
pueden abrir su micrófono mientras yo voy a ver si puedo compartir el cuestionario para que ustedes lo